Vamos a ir al libro de Números 14:32. Ahí vamos a empezar. Vamos a leer unas escrituras rápidamente para entrar en esa segunda parte que sería un segundo Éxodo. 14:33 es el tercer libro de la Biblia. Éxodos, Levíticos y Números. 14:32 dice así. ¿Lo tienen? Dice: (14:32) Vamos a ver ahí. Es que las puse unas adelante y otras atrás, pero vamos a acomodarlo como la mente más rápida. 32, 13. Mire. Amén. Vamos al capítulo 32 del Número. Y después regresamos al 14 donde les dije. Número 32:13. Vamos al 32. Dice así. 32:13 del libro de Números. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación en que había hecho mal delante de Jehová. Amén. Encontramos aquí, ¿verdad?, que cuando ya Israel llega al final a las fronteras de Cades Barnea, que es lo que era el domingo, durante la jornada en este primer éxodo, Israel tuvo muchas rebeliones. Ustedes recuerdan la escritura que dijo Isaías, que las rebeliones de Isaías 53:7, creo, que por las rebeliones de nosotros Jesucristo también fue crucificado y molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dejemos eso ahí. Ahora tomen asiento. Israel, desde la salida de Egipto, Israel entró en rebeliones, en desobediencia. Tuvieron problemas con el profeta, que era Moisés, el que los había sacado. Amén. Mire, yo quiero decir estas cosas porque la palabra es dura. Y le encontramos un sentido. Cuando el pueblo de Israel sale, ellos salen con una ambición, ¿verdad? Con una como dijera, convicción, lo que el profeta les había dicho, que era camino de 3 días a una tierra que fluye leche y fluye miel. Era rápida la jornada. Amén. Pero esos 3 días se convirtieron en 40 años. Amén. Y cuando vamos al libro número 14, 32 al 33, encontramos aquí que dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Yo no había entendido, y durante el domingo y todo este tiempo que estuve este mensaje, yo no había entendido lo que el hermano Branham está diciendo. Y yo dije: Señor, no entiendo esto, pero esta es escritura. Y de una vez, pero ahí sentado, lo pude captar y pude sentir la revelación. Cuando él dice en el párrafo 49 del tercer Éxodo: por 400 años ellos peregrinaron en Egipto y serían sacados, pero ellos de hecho se quedaron
440 años debido al rechazo del profeta. Gloria al nombre del Señor. Estos 40 años yo no los estaba, o sea, no hallaba a dónde colocarlo. Y estos 40 años, ¿de dónde aparecieron? Porque él dice, se quedaron unos 440 años vagando. Pero que fueron 400 años en Egipto, más 40 años en el desierto. Los 40 años fueron en el desierto. Amén. Entonces, ¿por qué se quedaron 40 años más en el desierto? Por las rebeliones de ellos mismos. Amén. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos se andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Amén. Y cuando esa palabra se cumple, amén, cuando esa palabra se cumple, entonces, cuando se cumplen los días de Israel, entonces entra el pueblo ya por mano de Josué a la tierra prometida y sus heredades fueron repartidas. Y estos que habían llevado las rebeliones, que es lo que la Biblia está diciendo, los que habían llevado las rebeliones fueron los que se consumieron en el desierto, quedaron en el desierto. Porque venían pastores. Yo no había entendido la palabra pastoreando 40 años. Es que dentro del pueblo venían pastores de su ganado y sus cosas. Amén. Pero una vez el pueblo, aquellos poquitos, algún día les voy a predicar la entrada de Israel a la tierra prometida, que eso es un tema bien bonito para llevarlo, cómo entraron ellos, para que podamos entender esta parte. Cuando ellos llegan a la frontera de Canaán, un pueblo valiente y fuerte y de fe entró con Josué, unos poquitos. Y todo el pueblo se quedó en el desierto y fueron consumidos por vuestras rebeliones. ¿Cuáles eran estas rebeliones? Las desobediencias, las religiones. Encontramos a Coré y al otro, a Datán, en contra de armando sus propias religiones en el desierto, haciendo sus iglesias en el desierto. Amén. Mientras el profeta y el pueblo y la columna de fuego y la nube estaban en el desierto, codornices caían del cielo. La roca estaba fluyendo el agua. Amén. Pero una vez el profeta se va a su descanso, Moisés, y entra José y el pueblo entra, ya no hubieron codornices del cielo. Ya no hubo agua de la roca en el desierto. Entonces, ¿qué le sucedió a esa gente que no quiso entrar? Porque se rebelaron en la frontera. Se rebelaron con su desobediencia. ¿Está entendiendo eso? Se rebelaron con su desobediencia y el profeta murieron en el desierto, dice la Biblia. Amén. Rápidamente, Josué 5:6, nada más escúchelo, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Escuchó eso? Mire el paralelo de ese éxodo nuestro después del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las cosas que vienen, mire, les voy a predicar después que termine este tema, no sé, por ahí en abril, seguro, junio, si Dios me presta vida. Les voy a predicar de este tema, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a sus padres por los profetas, o lo habla por su Hijo Jesucristo. ¿Por qué nosotros, y voy a hablar esto claro, yo no creo en el hermano Branham, yo creo en lo que Dios habló por medio de él.
Y yo no creo que el hermano Branham vaya a salvar a nadie porque él no es Dios, ni es Cristo. Pero sí creo que su mensaje sacó a un pueblo de las denominaciones y lo trajo a la palabra. Porque Dios nunca ha hablado por una denominación, ni por un hombre, ni por una religión. Dios siempre ha hablado por un profeta. Y un día les voy a explicar por qué las religiones, las denominaciones dicen profeta hasta Juan. Y se terminó. El último profeta fue Juan, que fue Juan el Bautista. Pero ¿a dónde dejamos las 7 dispensaciones de las edades de la iglesia? Y escribe el ángel de la iglesia de Efeso, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, escribe el ángel de la iglesia tal y tal y tal, que voy a hablar de esas cosas. Y voy a colocar cada mensajero en su punto y en su edad. Para que el hombre pueda entender, porque el hombre está enredado en religión. ¿Y qué es el error que comete el laico, el creyente, que se va y le va a preguntar a un hombre por qué viene y me enreda? Me enreda, no, que fíjate que no dejan de creyendo en eso, porque esos son falsos. Igual lo que pasó es que nosotros llevamos un éxodo espiritual. Mire, hoy en día el creyente, mire, aquellos hombres, aquellos que venían en ese éxodo, habían visto todas las maravillas que Dios había hecho por medio del profeta, que era Moisés. Que habían cruzado el mar rojo, que Dios los había salvado, vieron las codornices caer del cielo, vieron la fuente, la roca producir agua por medio de que el profeta tocó la roca. Y aún así, no tuvieron la fe perfecta para cruzar del otro lado, a donde estaba la tierra prometida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Ellos dijeron no, ya el profeta se nos fue, que era Moisés. Ahora este Josué, ¿qué va a hacer este Josué? Y Josué era el hombre de guerra, que llamó a su hombre de guerra, llamó a su cuerpo de guerra, llamó a su ejército para pelear la última batalla y entrar hacia la tierra prometida. Y ese pueblo se le reveló a Josué. Y no quiso luchar. No quiso entrar porque le tuvieron miedo a los gigantes, que los dedos eran de 35 centímetros y eran grandes, y dijeron: las gotas seremos bajo los pies de ellos. Y Josué dijo: si Dios estuvo con nosotros por todo el desierto, estará hoy con nosotros hasta que podamos entrar. Mire, hoy el creyente de hoy, que está en un éxodo, sabe que Jesucristo tiene promesa, sabe que Dios tiene promesa. ¿Sabe que Jesucristo tiene promesa? Me estaba contando un hermano, y yo no voy a decir quiénes son, que llegó un hermano a la iglesia nuevo de las denominaciones. Habían dado por todas las denominaciones. Y dice que llamó al pastor y le dijo: hermano, venga para acá. A mí me gusta todo lo que usted predica. Y a mí me gusta todo lo que usted hace. Y todo lo que hacen en esta iglesia a mí me gusta, dice él. Pero yo no me trago a ese profeta Abraham. Yo no me lo trago. ¿Ves? Entonces le dijo el pastor: sigue orando, síguete congregando. Un día Dios te lo va a revelar. Y un día el hermano llegó llorando. Y lloró y le dijo: hermano, ahora sé por qué ustedes creen que Dios envió un profeta para la última edad del tiempo para sacar a un pueblo de las denominaciones. Y dijo: ahora lo empecé a ver. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice: sé por qué Dios envió un mensajero. El hermano Branham nunca, quiero aclarar esto, el hermano Branham nunca dijo que él era un profeta. Él dijo: vendrá un profeta.
Y yo no creo que él vaya a salvar a nadie. Pero su mensaje que fue puesto en él por parte de la unción, en ese tercer éxodo, cuando entremos al tercer éxodo lo voy a explicar. Lo voy a explicar, digo yo, y ni sé ni por dónde vamos a empezar. Pero yo digo, yo lo voy a explicar, pero el que lo va a explicar es Dios. La palabra es que lo va a explicar. Amén. Entonces no creemos en el hombre, creemos la palabra de hermano Daniel, pero usted lo va a explicar. Sí, yo lo voy a explicar, pero eso es lo que yo digo, pero la que lo va a explicar es la palabra, lo que lo va a explicar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, se revelaron, mire, y hoy el creyente, escuche esto, escúcheme bien, está en rebelión, está en desobediencia. Y aún tiene una salida. Hay unos que no tienen salida. Ya. No tienen salida. Y ese cristiano, ese creyente que no tiene salida, deje que Dios lo saque. Amén. Pero hay creyentes que están en rebelión, en desobediencia y tiene salida. Puede arreglar las cosas y hay un espíritu que lo tiene atado. Escúcheme bien. Hay un espíritu que lo tiene atado. Tiene dinero, tiene trabajo, tiene casa, tiene hogar, tiene novia, tiene todo, pero hay un espíritu que lo tiene envuelto que no lo deja formalizarse, que no lo deja establecerse como un creyente y eliminar por completo la rebelión del pecado. Mire, hay un hombre que me... Yo ya sé esto, ya sé, y yo se lo voy a decir a ustedes. Hay un hombre que me está diciendo, mira, fíjate que quiero hablar con vos una cosa, de cosas que están sucediendo ahí. Yo ya sé qué me va a decir, humildemente. Ah, bueno, le digo, mandame un audio y yo lo voy a escuchar para ver qué es lo que vos me vas a decir. Que yo ya sé qué es. Yo ya sé qué es. Y Moisés sabía de la rebelión del pueblo. Y él les decía, pero un día Israel llegó a su punto, y todos esos que no quisieron establecerse bajo el llamado, bajo la palabra de Dios por medio del profeta, quedaron consumidos en el desierto. Y hoy en día Dios, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿escuchó eso? ¿Sabe cuáles son los gentiles? Los gentiles son los que están fuera de Israel. Los centroamericanos, los europeos, los asiáticos, los árabes, esos son gentiles. Los centroamericanos somos gentiles. Y cuando el tiempo de los gentiles se cumpla y el rapto acontezca, amén, que es la tierra que fluye leche y miel, es la rellenura del pueblo de Dios a una estatura perfecta, a la plenitud de Jesucristo, al nivel de Cristo, para entrar a esa tierra prometida en tipo espiritual. Pero un día el tiempo de los gentiles se va a cumplir. Un día este éxodo que nosotros llevamos va a llegar a su fin. Y todos aquellos que han estado en rebeliones por años, y todos aquellos que conocen que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, y que nos está llamando a un establecimiento pleno hacia la palabra, entonces se van a quedar en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Estoy todavía terminando ese éxodo. Dice, como unos 40 años allá en el desierto, antes que Dios los sacara. Moisés estuvo en el desierto por 40 años antes que él regresara a liberarlos. ¿Escuchó eso? 40 años Moisés en el desierto para irlos a liberar, 400 años más 40, 480 años, más 40 años de regreso, porque Moisés vino y salió. Vino y entró a Egipto y ahí los volvió a sacar. Moisés hizo 3 jornadas desde la tierra de Madián hasta Egipto.
Amén. Unos 480 años para que eso se cumpliera. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 7 y verso 36, vea usted aquí. Vamos a ir saliendo un poco para ver, pues les digo que no me da el tiempo para colocar cada cosa en su cosa, y el tiempo se va tan rápido que 5 minutos son oro. Escuche eso, 5 minutos son oro ahora. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque la jornada es larga. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 36, dice la palabra así. Dice, este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y entramos en ese segundo éxodo. ¿Escuchando eso? Dejamos el primer éxodo, que fue Israel en el desierto, y la culminación de Israel hasta Malaquías. Malaquías cierra. Amén. Aquí hay un tema muy importante, Malaquías 4. Ahora aquí vemos cómo termina Israel cuando Moisés ya va a cumplir su ministerio y los días de Israel se iban a cumplir ya. Entonces les dijo, profeta como yo. Está escuchando el pronombre. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿Quién era este profeta? A ver, no era el hermano Abraham. Quiero aclarar eso. A ver, ¿quién dice usted que estamos en una clase? ¿Quién dice usted que era? Jesucristo. Para sacar al pueblo de ese éxodo y meterlo en ese tercer jalón a un tercer éxodo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir por partes. Ahora dice aquí, ven ustedes, dice, pasaron 40 años del tiempo señalado transcurrieron porque ellos rechazaron el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha venido. Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? Porque hay rebelión. Pero el rebelión no lo va a quitar la religión. Los rebeliones en la iglesia no lo va a quitar eso. Estos escuchaban, estos vieron la luz en el Sinaí. Vieron todo lo que sucedió. Vieron morir, gente morir. Vieron la serpiente de bronce haciendo sus milagros. Vieron de todo en el desierto, aconteció de todo. Lea la escritura, que es la que yo estoy hablando. Y así no creyeron. Tenían un hombre por delante, el cual Dios lo usaba. Cruzaron el mar Rojo, imagínense. Y una vez cruzaron el mar Rojo, ya me imagino ver este pueblo en rebelión, diciendo, vamos a tirarnos el mar y regresar a Egipto. Pero no podían. Ya ellos lo habían cruzado. Y hoy la iglesia, el pueblo está en esto. El pueblo, ya Dios sacó al pueblo, ya Dios le trajo un mensaje. Dios nos hizo entender por la palabra y creemos la palabra, creemos en Dios. Estamos viendo que Dios usa a su hombre. Amén. Pero la cerviz del hombre está tan dura y la iglesia está tan dura que están con ganas de tirarse el mar Rojo. Hay unos nadando en el mar Rojo queriendo regresar al mundo. Hay hombres nadando en el mar Rojo con ganas de regresar a las denominaciones.
que ahí se canta, hay que hay hombre sabio. Mire, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una denominación no nos da la sabiduría. Una fundación religiosa no nos da la sabiduría. La sabiduría nos da a nosotros el temor que nosotros tengamos delante de Dios. ¿Y cuál es el temor? Creer su palabra. Amén. Ese es el punto exacto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ellos rechazaron el mensaje. Ahora, ¿cómo nosotros rechazamos el mensaje? ¿Cómo nosotros rechazamos el mensaje? Y estoy hablando del mensaje presente de hoy, y el de ayer, y el de 20 años aquí, y de los que vengan. ¿Cómo rechazamos nosotros el mensaje? Cuando la palabra nos llama a cuenta a nosotros y nos dice 4 verdades, y nosotros decimos, así que no estoy bien. Y no, el creyente no está buscando cómo establecer una fe. El creyente no está buscando cómo establecer una seriedad espiritual. El creyente no está buscando cómo establecer una seriedad con Dios. Amén. ¿Está escuchando eso? El creyente está buscando cómo establecer otras cosas bajo su propia intención y sobre su propia solidaridad, sobre su propio cuerpo, de la manera que él quiere adaptar la palabra a la manera que él quiere. Y todo el propósito espiritual que está dentro de nosotros lo estamos colocando ahí en esa rebelión. ¿Escuchó eso? Y un día esto se va a terminar. Un día van a cerrar las iglesias. Un día yo me voy a ir de este púlpito, no sé cuándo, pero un día usted no va a volver a ver más aquí. Miren, yo tuve una visión un día esto. Que quede claro, yo no creo ni en visiones ni en sueños. Pero quiero decirles algo. Un día yo estaba ahí como meditando. Y algo vino a mí y vi esa luz interna. Y me dijo, sienta a tu hijo, sienta a tu esposa y sienta a tu hija. Y diles que un día va a acontecer el rapto. Y que posiblemente tu padre se va a ir y tu madre se va a ir. Y ustedes como hijos se tienen que establecer. Y tienen que luchar contra sus propias cuentas. Cuando el rapto acontezca, no habrá más nada que hacer. El mundo entrará en un cosmo de atrocidad. Interprete la palabra atrocidad y no voy a decir más. Gloria al nombre del Señor. Amén. Los hijos ahora sienten un pánico cuando el padre les monta responsabilidad. Cuando el padre dice, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar esto cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya de aquí, tienes que pagar el internet, tienes que ver por tu casa, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar todo donde vives. Les da pelele cuando escuchan esto. Pero un día el padre se les va a ir y van a tener que luchar contra todas estas cosas. Porque ahora todos estamos establecidos bajo una manufacturación de responsabilidades. Y así mismo estamos colocando la vida espiritual bajo un confort de responsabilidades en la iglesia. Amén. Ahora dice 40 años en el tiempo de Dios hubieran sido como un minuto y medio de nuestro tiempo. Así es tanta la diferencia. 1000 años son únicamente un día. Ven, dice, no sería ni siquiera un minuto, casi fíjense en eso. Para Dios era una cosa pequeña ver a Israel andar en el desierto. Mire, para Dios ahora, verlo a usted 5 años en rebelión es nada para Él. El que tiene que poner la barba en remojo es el creyente hoy. Saber que para Dios, saber que estamos esperando 5 años para establecernos y que Dios puede venir mañana. Amén.
que estemos pensando, el milenio está lejos, hay mucha tela que cortar, hay mucho cumplimiento, pero pues eso se puede cumplir en horas, en minuto y medio, en un día. El rapto puede acontecer en cualquier momento. El día de los gentiles puede terminar en cualquier momento. Y el rapto acontece, y el que esté en rebelión se consumirá en el desierto. ¿Qué es desierto? ¿Qué es un desierto? Tierra árida. ¿Qué es un desierto? ¿Qué es desierto? Amén. Una cosa donde no hay nada, donde no nace hierba, donde no hay agua, donde no hay nada. Desierto es una cosa, asolación por completo, donde no hay vida. Por eso Dios envió a codornices para que el pueblo comiera. Y Moisés golpeó la roca para que la roca fluyera agua, porque si no se iban a morir de sed. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora, el éxodo espiritual tenía que traer un nuevo profeta. ¿Escuchó eso? Un nuevo profeta. Vamos al libro de Deuteronomio. Después del número. Deuteronomio, capítulo 18 y verso 15, dice la palabra del Señor así. 18:15 dice así: la profecía del gran profeta. Está escuchando, ¿verdad? Termina el primer éxodo, terminan los días de Israel. Los que estaban en rebelión fueron consumidos en el desierto. Se terminó el éxodo, entraron a la tierra prometida y establecieron sus vidas ahí. Los que entraron. ¿Se está escuchando? Los demás murieron en el desierto. Salieron con la misma promesa. Salieron con el mismo llamado. Amén. Mire, antes de leer Deuteronomio, tengan ahí Deuteronomio, sí, yo les voy a leer Éxodo. Éxodo capítulo, creo que es 13. 12 es, ¿verdad? Así que me gusta que la iglesia siga. ¿Sabe por dónde voy a pasar? 12, que es la salida. 12, ¿qué es? 12:14. Dice, no, ¿de dónde salió el pueblo de Israel? Dice, aquí, 12:37. Dice el verso 12 y capítulo 37, dice: partieron hijos de Israel de Ramases a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchedumbre y ganado. Escuche eso. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche, dice, esa noche es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Oiga usted, 600,000 hombres. Amén. Y de esos 600,000 hombres, imagínense, más los niños que nacieron ahí, que una generación completa se formó en Israel, en el Éxodo. Una generación completa. Gloria al nombre del Señor. Nacieron hijos de una generación completa, pero toda esa generación fueron
unos contados que entraron a la tierra prometida. Por el profeta dice, uno en 1.000.000. De esa multitud dice la Biblia, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Yo espero que en esos escogidos estemos nosotros. Yo quiero que en esos escogidos estén toditas las simientes que están en los diferentes tabernáculos hoy predicando el evangelio. Que esa palabra, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, esté todita la simiente, porque para el Señor muchos es nada y poquitos tampoco, porque Él es eterno, porque Él tiene la eternidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Hágale usted un número a eso. Lo dudo, dice, que en esta generación se vayan 12 para el milenio. Mano Branham lo dijo. Lo dudo que en esta generación se vayan 12. Salieron muchos, 600,000 y montones más las generaciones que se formaron en el Éxodo. Y van a ver ustedes, yo les voy a predicar la entrada a la tierra prometida. Y van a ver el poquito que entró. Después que terminen los éxodos. Porque estoy predicando los éxodos. Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio, ¿qué? Le dije 18:15. A mí esto me gusta. Dice así. Aquí. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, le dijo a Moisés. Este es Dios diciéndole a Moisés. Este es Elohim, el gran yo soy, que le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, no tres, no Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos y calificativos atribuidos a un nombre. ¿A quién? Al nombre de Jesucristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, usted no lo va a salvar. A usted lo va a salvar uno. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el gran Josué, el que está intentando meterlo hoy en ese tercer éxodo hacia la tierra prometida, en forma espiritual. Amén. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Amén. Este es, ¿quién? Jesucristo. Amén. Párrafo, el libro de Hechos 3:22. Es que la Biblia es un rompecabezas. Dice: ¿por qué está leyendo tanta escritura? Para que entendamos. La palabra es la que el testimonio. Es que a mí me gusta leer la palabra, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué me gusta leer las escrituras? Porque si usted no cree, que usted vaya corriendo su propia culpa y no diga: no creo porque él lo dijo, porque lo dijo un hombre, porque lo dije yo, lo dijo quien sea. No, que usted no lo crea escuchando la escritura. Porque yo no quiero ponerme yo como intelectual ni como sabio, porque esto suena a sabiduría. Amén. La palabra es la palabra. Gloria al nombre del Señor. Dice así, capítulo 3 y verso 22 del libro de los Hechos. Porque Moisés dijo a los padres: ¿quién es este? Ya le digo quién es.
No me recuerdo quién está predicando aquí. Pero aquí están los hechos de los apóstoles. Hablando. Dice, porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado este día. Vosotros sois los hijos de los que, de los profetas. ¿Escuchó eso? Porque todo el propósito de Dios, desde la salida del nacimiento de Dios, del pueblo de Israel, hasta Jesucristo, vino por medio de profetas. Amén. Mire, en Amos, en el libro de Amos, capítulo 3 y verso 7, dice la palabra, porque no hará nada el Señor vuestro Dios, escuche eso, si que antes no sea anunciado por sus siervos los profetas. Por eso la simiente de Dios, la iglesia de Dios hoy presente, es hija de los profetas. ¿Escuchó eso? Porque vosotros, dice, sois hijos de los profetas. Amén. ¿Qué dice el mensaje del tercer éxodo en el párrafo 119? ¿Qué hizo él en el primer éxodo? Dice, envió un profeta ungido con una columna de fuego. ¿Está escuchando eso? Y él llamó fuera al pueblo, amén, en el primer éxodo. Ese fue su primer éxodo, dice él. ¿Escuchó eso? Gloria al nombre del Señor. Y cuando el tiempo de Israel se cumplió, él envió otra vez a un Dios profeta con una columna de fuego, igual como la puso en Moisés, en Aarón y en todos los que participaban en el tabernáculo reunión. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora, ¿quién traía esta? Ahora, cuando la columna de fuego deja a Moisés, Dios llama a Moisés un día a una loma y le dice así, ven acá, allá está la tierra, tú eso. Pero tú no llevarás ese pueblo, le dijo, a la tierra prometida. Le dijo Dios a Moisés, tú no llevarás ese pueblo a la tierra prometida, porque Dios tenía preparado a Josué, el gran guerrero, que Josué representa al Espíritu Santo. ¿Usted quiere ganar una batalla? Llame al Josué. Dígale, Señor, Dios, ayúdame. Usted no luche, usted, porque no va a poder. Usted no deje, usted mire, porque el rebelión es rebelión. El rebelión que ya se hizo y que ya está hecho, eso no se va a borrar porque es una falla incondicional contra Dios. Pero Dios lo puede justificar y Dios es misericordioso, pero hay que establecerse. Hay que establecerse. ¿Qué es un establecimiento? Es una firmeza y una promesa ante Dios. Amén. Entonces, mire, aquí Dios llama a Moisés y le dice, bueno, hasta aquí llegaste. Eso no quiso decir que ya Moisés. ¿Y cuál fue el problema de Moisés? Que Moisés golpeó la roca con ira. Ve usted que en el ministerio de Dios, en lo espiritual, una cosa poquita es una grandísima rebelión. Por eso el hermano Branham dice en un mensaje, aquellas cosas que a usted le parece que son nada, que son poquitas, dice, son las que le van a usted hacer grande allá en el juicio. Y esas cosas que usted cree que son grandes, aquel pecado que usted cree que ha cometido, aquello que usted lo asustó, dice, eso es lo que será pequeño allá. Amén. Pero esas cositas pequeñitas que a usted no lo asustan y que usted dice, esto no va a asustar al pastor, el pastor se da cuenta.
Lo que pasa es que es una rebelión establecida en el creyente. Es una desobediencia. Eso no quiere decir que no crea la palabra. Él cree la palabra. Él cree en Dios. Él cree en todo, pero está en una rebelión. No se ha establecido dentro de la santidad espiritual para poder, porque ellos tenían que establecerse. El pueblo de Israel tenía que establecer en una fe perfecta que ellos iban a vencer a estos grandes hombres para poder entrar a la tierra que Dios les había jurado, que los llevaría a una tierra que fluye leche y fluye miel. Ese es el éxodo. Ahora aquí esa columna deja a Moisés. Esa columna deja a Moisés. Y Josué recibe la orden de que ya era tiempo de tomar la tierra. Eso lo voy a predicar después del éxodo. Cómo Josué hace para entrar a la tierra. Cómo Dios lo establece en una posición y en una lucha para poder tomar la tierra que Dios les había jurado. Que esa tierra estaba poblada por los cananeos, por los fereceos, por los jebuseos, por los amorreos y por toda esta gente mala que se habían apoderado de la tierra por 400 años, que era de la tierra de la simiente del Señor. Como hoy, la tierra está poblada de un montón de religiones con diferentes nombres. En las paredes, fuego pintado, dice el hermano Abraham. La tierra está apoderada del pecado más atroz que puede haber. Esta tierra está apoderada de una religiosidad tremenda. Amén. La tierra está poblada de una cochinada. Y yo no estoy diciendo mentiras. Y es la tierra que Dios juró para su pueblo. Por eso Dios estableció un gran día, grande y terrible. El día de Malaquías grande. El día de que Malaquías 4 se cumpla por completo. Entonces descenderá fuego del cielo como en los días de Lot. Y se consumirá el pecado. Cuando el día de los gentiles haya terminado, este mensaje cruzará de nuevo a Israel. Porque es cuenta regresiva. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia estará gozando por un tiempo hasta que el Dios lleve a su pueblo a una tierra milenial. Amén. No, a un proceso milenial, a un establecimiento. Dios tiene establecido un milenio para la novia. Irse mientras todo se termina aquí en la tierra. Y aquel creyente que no se haya establecido en fe, en obediencia, amén, y entre en ese propósito de Dios y culmine en ese tercer éxodo, esa purificación, esa rellenura, amén, y reciba esa estatura perfecta, reciba esa plenitud de Jesucristo por medio del ministerio quíntuple, hasta que todos lleguemos, dice, a una misma estatura, a una plenitud perfecta como el Hijo de Dios. Entonces el que no entre ahí se va a quedar nadando en este desierto, y los cataclismos y los días encendidos, los metales y todas las cosas, gloria al nombre del Señor. Aquel día grande y terrible que Jehová jurado los abrazará, dice, y no dejará ni raíz, ni dejará ramas. ¿Qué hizo él en el primer éxodo? Él envió un profeta ungido con una columna de fuego y él lo llamó fuera a un pueblo. Ese fue en su primer éxodo. Y cerramos ahí. Y cuando el tiempo de Israel se cumplió, él envió otra vez a un Dios profeta con una columna de fuego. Amén. ¿Y quién era ese Dios profeta que traía esa columna? Ese era Jesucristo. Porque Juan no traía esa columna. Juan el Bautista no traía la columna. Por eso dijo Juan, yo a la verdad los bautizo con agua, pero tras de mí viene uno, el cual no soy digno de atar el cordón de sus zapatos. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Porque él traía la columna de fuego, porque él traía la señal. Y cuando Dios le dijo a Juan, sobre quien veas la señal, dice él, sobre quien veas la señal, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Está escuchando eso? Gloria al nombre del Señor. Y aquel día en el río, cuando Juan estaba bautizando a esa multitud de gente, él vio venir a ese hombre. Y él vio la señal en él y dijo él entre sí: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué tremendo es eso. Y mire, cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 3, amén, vea usted ahí, Mateo capítulo 3, nosotros encontramos esta parte perfecta. Mire, yo le digo algo. La palabra es dura. Cuando la palabra lo corrige a uno es duro. Pero eso es esa es una bendición que Dios esté tratando con nosotros. Capítulo 3 y verso 3:16. Pero quiero leer desde el 13, capítulo 3 y verso 13. Dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién era Jesús? Era la palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo fue la palabra de Dios, porque Dios le dijo a Moisés: profeta como yo levantará el Señor de vuestros hermanos, y él lo oiréis. ¿Qué era ese? Una palabra. ¿Escuchó eso? Esa era la palabra de Dios que le dijo a Moisés. Esa es la palabra de Dios que repitieron los apóstoles en el Hecho de los Apóstoles. La misma palabra. Esa es la palabra que vino a través del tiempo de la Reforma. Y de Pablo hasta aquí. Y la unión de los cabos sueltos por el hermano Branham, el mismo mensaje. Y hoy los pequeños profetas, hoy como los predicadores de hoy, siguen la misma palabra. Porque predicador viene del profeta. De profeta cruzó a predicador. Ahora sí ya no hay más profetas. Ahora solo quedaron los predicadores. Los predicadores son los que están encargados de llevar el pan y de vigilar por la iglesia, orar por la iglesia y traerle la palabra establecida a la iglesia para que la iglesia se establezca en fe y en obediencia y pueda entrar hacia la tierra milenial. Puede lograr la estatura del varón perfecto. Ahora, que la iglesia esté en rebelión, que el hombre caiga en rebelión, que el hombre sea un desobediente, esa no es culpa del pastor, ni del predicador, esa es culpa de él. Porque hoy la iglesia tiene la palabra y está viendo la verdad de la palabra, y está viendo todo lo que ha acontecido y no quiere. Entonces, esa es culpa de el individuo, no es culpa del pastor. Amén. Ah, que fíjate que te voy a decir, porque ahí está sucediendo algo, como dice que sos el culpable. No, sí, ya sé. Y por eso estoy predicando estos mensajes. Yo como les dije el viernes antepasado, no estoy predicando este mensaje por emoción, ni porque se le escucha a nadie. No, yo no hago eso. O porque otro dijo que lo iba a predicar. Yo lo voy a predicar. No. Hace 15 años yo lo estoy estudiando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dame un segundo para que medite. Entonces vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Escuche eso. La palabra de Dios, que era Cristo, vino al profeta que era Juan. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista era el profeta? ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy Jesucristo, ni soy nadie. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Escuchó eso? Y Dios dijo: y no hará nada el Señor vuestro Dios sin que primero sea anunciado a sus siervos los profetas. Dios no levanta un ministerio terrenal. Dios no levanta un propósito en la tierra con sus hijos, de menos que primero no se lo revele a un profeta.
Y cuando la persona del hermano Branham aparece en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 17, la persona del hermano Branham aparece como la voz del séptimo ángel. ¿Escuchó eso? Y no dice, y dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel, dice, no en los días del séptimo ángel, no en los días de William Branham, no en los días de Branham, sino en los días de la voz del séptimo ángel, todos los misterios serán consumados. ¿Está escuchando eso? Como Dios lo anunció a sus siervos los profetas. El éxodo, desde el primero hasta el tercer éxodo, vino por la voz de un profeta. No vino por la voz de una denominación, ni por la voz de una religiosidad, ni por la voz de un hombre. Vino por la voz de un profeta enviado de Dios. ¿Está escuchando? Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ahora mire usted qué casualidad. El hermano Branham empezó como un ministro bautista que venía de la denominación de los bautistas. Él fue bautizado con los bautistas, como Jesús fue bautizado con los bautistas. ¿Ya vio eso? Y a Jesús lo bautizó un bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todita la justicia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús fue bautizado por un profeta, y Jesús nunca bautizó, bautizaron los apóstoles. ¿Está escuchando eso? Ahora mire usted, a dónde la señal, la columna de fuego que dio al pueblo de Israel por medio del profeta, había seguido a Jesús como una simiente hasta el día de su nacimiento. ¿Está escuchando? Y cuando el ángel vino a María y le dijo, porque lo que en tu vientre hay, dice tu vientre concebido por el Espíritu Santo. Porque lo que en tu vientre hay, le dice, es obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La señal en la vida del creyente. Nosotros como pequeños profetas, como pequeños hijos de Dios, como hijos de los profetas, nosotros, ¿quién nos hace hijos de los profetas? Y no estoy metiendo la doctrina. ¿Quién nos hace hijos de los profetas? La señal que puede haber en cada uno de nosotros. Usted tiene que buscar esa señal. Usted tiene que seguir esa señal. ¿Y cuál es esa señal? Amén. La palabra, el Espíritu Santo en nosotros, ese cumplimiento, ese tercer éxodo, eso que nos lleva a perfección. Amén. Y vino Juan y lo bautizó. Entonces le dejó, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Escuchó eso? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahí está. Amén. Descendió. Ahora Jesucristo era Jesucristo. Amén. Pero era el gran profeta de Dios. Era la gran palabra de Dios. Ahora, hermano Branham dice, él era profeta. Y era más que profeta ese, porque él era el Hijo de Dios. El profeta del primer éxodo era un profeta hijo de hombre y de mujer. Pero el segundo profeta en ese tercer éxodo, en ese segundo éxodo, que nos llevaría a ese tercer éxodo, sería un profeta
Hijo de Dios. ¿Escuchó eso? Amén. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 16, aquí lo encontramos más claro. Estamos viendo esa cosa tan tremenda. 3:16 dice así, del libro de Juan, lo tienen ahí, dice: aquí, mire usted, la columna de fuego era Dios moviéndose. Israel se movía de noche cuando la columna de fuego se movía. La columna, al lado que la columna de fuego se movía, ahí tenía que moverse Israel. En el día, al lado que que la nube se movía, ahí tenía que moverse Israel. Hoy, al lado que la palabra se mueve, ahí se tiene que mover usted como creyente. Amén. Al lado que la Biblia lo lleva, que es Dios, que la Biblia es Dios, es la palabra escrita de Dios. Al lado que la Biblia se mueve, ahí se tiene que mover usted. Nosotros no podemos moverlos a otra cosa. Amén. Aquí puede venir un hombre sabio y decirme: mira, hermano Daniel, que vos tenés que hacer esto y esto y esto aquí en este ministerio y que tiene que hacer aquí. Yo tengo que ir a la palabra. Si eso que me está diciendo está en la palabra, está bien, pero si no está en la palabra, yo no tengo por qué creer, porque no está en la palabra. Amén. Ahora miren lo que hace este profeta. Cuando él recibe esa señal que estaba en él, que era el Espíritu de Dios como paloma, que era la columna que estaba en él, era la señal en él, y los cielos se abrieron, y descendió el Espíritu como paloma y posó sobre él. Y Jesucristo llevó esa señal. Entonces, esa señal, ahora mire usted lo que dice Juan 3:16. Entonces, ¿a dónde nos lleva este profeta a nosotros? Escuche eso. Estamos entrando en este tercer éxodo. ¿A dónde nos lleva él? ¿Por dónde empieza él? Empieza aquí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuche eso, Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién era el unigénito Hijo de Dios? Era Cristo. Amén. Pero hoy la religión saca a Cristo de la escena, lo pone por un lado y como religión le adopta Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así bautizan, así oran, así leen la Biblia, así hacen todo. Cuando la Biblia dice: todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Y ahí empezamos. Ahí entramos en un tercer éxodo que nos lleva a perfección. Mire, ¿cuánto hace que a mí me hicieron el trasplante? De médula, creo que fue el 14 de noviembre del 2016, ¿verdad? Desde el 2016 al mes pasado, creo que entre 9 y 10 años han pasado. ¿Sabe que en 10 años yo prediqué aquí doctrina? No, pues no estamos hablando de doctrina diabólica, sino de tratar de meter esta iglesia en un establecimiento. 10 años. No sé si lo echaron de ver. Todo lo que prediqué aquí, del domingo pasado hacia adelante, hasta este domingo que empecé a predicar un establecimiento. Mire, 10 años. Así, domingo, yo creo que he contado los domingos que me he perdido en estos 10 años. Y me los he perdido aquí porque he visitado otras iglesias.
Nada más imagínese usted. Por eso un hombre me dijo un día, deja tus glándulas ahí, esa iglesia no llega a ningún lado. Es que no soy yo que la llevo, es la palabra. Y un día la palabra hará en los corazones lo que Dios tiene prometido para cada uno. Amén. Qué tremendo. Aquí empezamos. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se hizo carne, porque dijo Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, que es la palabra, Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, por ahí así, por ahí lo encuentra. 1:14. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo? Era Cristo. Habitó ahí. ¿Y a dónde habitó él? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas los que creyeron en él, dice, de los que creyeron en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne y sangre, sino de varón, sino por Dios, dice él. Amén. Está hablando de un nuevo nacimiento, un engendramiento en nacimiento espiritual. Amén. Un nuevo nacimiento que nos mete de nuevo a ese tercer éxodo para llevarnos a perfección, para ponerlos en un punto de glorificación, para quitarnos estos cuerpos corruptos y carnales y darnos un cuerpo glorificado, para que esas teofanías que nosotros sobrepasamos un día vuelvan a tener esa misma presencia de nosotros allí. Y dijo Pablo, cuando ese tabernáculo terrestre se deshaga, dice que nuestras carnes, nuestros cuerpos corruptos, dice él, quiso decir, hay un cuerpo esperando por nosotros allá, dice él. Amén. Y cuando encontremos en este cuerpo glorificado, nosotros podemos comer y podamos beber, pero no podemos pecar. Que ahí es donde Cristo nos está llevando. Mas los que creyeron en él, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora aquí dice, para que los que creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y los que no creyeron en el profeta, allá en el desierto, los que no creyeron que Dios los iba a llevar y los iba a salvar, los que no creyeron que Dios los iba a meter en la tierra prometida, quedaron consumidos en el desierto. Y hoy está pasando lo mismo. La iglesia no escucha esto de largo. Yo pues les he dicho siempre, pongan la atención al mensaje, porque una tilde se les escapó y perdieron la bendición. Amén. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿qué dice aquí? Porque no porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Está tan claro y tan escondido. ¿Cuál es la condenación? Que hoy el hombre no cree en la persona de Jesucristo. Cree en las tres personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque el que no ve esto está en tinieblas, y el que ve esto está en luz. Porque era la luz que Dios había enviado al mundo por medio de un profeta. Juan vino anunciando el regreso. Amén. La llegada de ese profeta que Dios había prometido allá en el primer éxodo a Moisés y a los fieles que con él estaban. Ahora, ¿por qué? Mire que la promesa y el mandamiento era
A ellos les estaba diciendo, a él oiréis, a él le van a querer y a él tienen que oír. Después de mí vendrá ese profeta como yo y a él tienen que obedecerle y a él le tienen que oír allá en el desierto. Pero ellos dijeron quizás, nada, ¿cuándo va a decir ese profeta? Imagínense, ya por 40 años estamos cansados aquí ya. Aquí estamos aquí, mire, y mire lo que falta. Hemos luchado por 40 años en el desierto. Hemos visto de todo en el desierto. Y estamos aquí todavía para cruzar Cades Barnea. Y ahí están esos hombres. Y el pueblo se atemorizó y entraron en rebelión y dijeron, no, hasta aquí llegamos. Que se olvide este profeta. Se fue el profeta. Y vino todavía un profeta con carácter más duro como era José. El que no quiera que se quede y el que quiera que entre. Y llamó a la gente y el que esté dispuesto, vamos, y el que no, que se quede. Y le metieron guerra a los cananeos, a los que tenían a los demonios que tenían poseído la tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El hombre hoy tiene que arriesgarse, tiene que decir, bueno, hasta aquí, y ahora sí me voy a establecer y voy a ganar esa batalla. Amén. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. Esa es la revelación que a nosotros nos lleva a perfección. Porque aquí a nosotros no nos va a llevar nadie a perfección. Nadie nos va a llevar a la gloria. Como hablé el domingo pasado. Ahora la religión le dice, te bautizaste y hablaste en lengua y ya tenés el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo eso? Amén. ¿Lo están entendiendo ahí? Pongámonos de pie. Y no terminé. Qué lástima. Juan 16, 28. Dice así. Y vamos a seguir. Juan 16, 28 dice. Amén. ¿Qué hizo? Dice, ahora dice. Y él dijo, ahora dice él, Juan lo vio descendiendo del cielo como una paloma. Ahora, después que Juan lo ve descendiendo del cielo como una paloma, vimos la escritura. Amén. Entonces viene aquí, en el capítulo 16, verso 28, dice, salí del Padre, ¿escuchó eso? Y he venido al mundo otra vez. Y he venido al mundo, dice. Otra vez desde el mundo. Y voy al Padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Como profeta, vino a dejar su sangre en la cruz del Calvario. Dejó la vida de hombre en la cruz del Calvario. Salí de él y regresé a él. Amén. Para dejarnos a nosotros su palabra. Porque antes de la muerte de Cristo, ¿quién predicaba? Nadie. Nadie era predicador. El primer predicador fue Pedro, después de Pentecostés. Y mire aquí. Y vamos a seguir esta columna. Y vamos a seguir esta columna al domingo. Porque recuerda que esta columna, después que deja a Jesucristo, entra en la dispensación de las 7 edades de la iglesia. Entra esta columna. Sí. Cuando muere Cristo, la dispensación de las edades estaban por llegar. Y cuando aparece el primer profeta de la dispensación de los 7 profetas hasta llegar a William Marion Branham, el primero es Pablo, predicando a la edad de Éfeso. Y viene Ireneo, Martínez y todos los que vinieron. Pero ¿a dónde después que esta columna deja a Cristo, a dónde sigue esta columna? A Pablo. Y el profeta dice, la misma luz, dice,
La misma luz que dio el pueblo de Israel, dice en Egipto, esa misma luz, dice, la luz, dice, fue la que cegó a Pablo allá, dice, cuando Jesucristo le apareció y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y era la luz que lo había cegado. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la luz que vino al mundo. Esa es la luz que algunas religiones no han visto y aman más las tinieblas que la luz, porque ahora aman lo que no es y no aman la luz, que esa luz no es esa luz, que esa luz no es mi revelación, esa luz no es mi inteligencia, esa luz no es mi sabiduría, sino es la luz que está por medio de la palabra escrita en las páginas sagradas de la Escritura. Y eso es lo que nos lleva a perfección a nosotros. Eso es lo que nos saca del error. Esto no es por sabido de hombre. Y lo primero que Pablo dijo, yo no vengo en voz de humana sabiduría. Yo no vengo en palabras sabias ni de humana sabiduría. Yo no vengo en palabras persuasivas para convencer a aquel. No, yo vengo en demostración y en poder del Espíritu Santo. ¿Qué era? Que la luz que había guiado al pueblo de Israel lo estaba guiando a él hacia una vida de perfección para empezar, para ser el primer profeta, amén, de la primera dispensación de las 7 edades de la iglesia que estaban por venir, el cual ya cruzaron y ya se terminaron. Ahora quedó el ministerio de Josué para hacer un tercer éxodo, para llevar a la iglesia a perfección y meterla en la tierra prometida otra vez de nuevo y poder ver al final del tiempo la unión de la eternidad y el tiempo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Ahora dice aquí, ¿cuál les dije? Ya se me olvidó. No, ya estamos, no, que ya habíamos terminado, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Dice aquí, Juan 6:28 era que estamos. Salí del Padre y he venido al mundo. Cristo estaba ahí. Ahora les estaba diciendo que era Cristo. Cristo fue el profeta que predicó por 3 años y medio. Predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Él era el que predicaba. Él fue el que le dijo a los apóstoles, recibid mi espíritu. Él fue el que le dijo en la misión de los 70, vayan y echen fuera demonios, vayan y sanen los enfermos, vayan y hagan las señales y prodigios que yo como profeta estoy haciendo, vayan y háganlos ustedes. Él era el único, él era el que decía, y él dejó este ministerio, Cristo dejó este ministerio, amén, para que nosotros hoy tuviéramos esta perfección y llegar a ser un creyente a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él dice, el párrafo 119 dice, después de su muerte, sepultura y resurrección, dice, Saulo de Tarso, en su camino, dice, a Damasco, vio esa misma columna de fuego, y él, siendo un hebreo, ese bien enseñado en la palabra, dijo, Señor, ¿quién eres tú? Amén. Él sabía que era el Señor, dice, esa columna de fuego. Él era un hebreo, dijo, ¿quién eres tú? Y ahí fue donde el Señor le dijo, ¿qué era Pablo? Un hombre religioso, un fariseo de los fariseos, que perseguía a la iglesia para matar a los hijos de Dios. Pablo iba y mataba a los hijos de los profetas. Por eso Jesús les dijo, ustedes juegan de religiosos, juegan de santos y han matado a los profetas. Amén. ¿Y qué es lo que hace hoy la religión? Mata a los profetas. Profetas falsos, profetas aquí, profetas allá. Y la Biblia es profética. Cuando una palabra profética, cuando se dice, va a acontecer esto un día, una palabra profética es esta. Un día el rapto va a acontecer. Es una palabra profética, yo no sé cuándo. ¿Qué es una palabra profética? Un día Dios vendrá por su iglesia. Es una palabra profética. No sabemos cuándo. Pero hay un día cuando, igual como en el Éxodo, se cumplió el pueblo de Israel, se cumplieron los días de Israel, y entró el pueblo, y los que no creyeron, los que no se establecieron, murieron.
Un día el tiempo de los gentiles se va a terminar. Los que se establezcan en la palabra y vivan la palabra entrarán al milenio, y los que no se quedarán en la gran tribulación. Es duro decirlo, es difícil decirlo, pero es un anuncio que eso sucederá. Y eso no es mío, eso es por la palabra. Que el Señor les bendiga, damos gracias al Señor.